Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a una de las cosas que estaba revisando en la palabra del Señor es cómo David se refería al Señor. El salmista David se refería, le decía, mi escudo. Fíjese que en el Salmo 18, se lo voy a leer, yo encuentro 7 formas de cómo se refería el salmista al Señor, y le decía al Señor, mire lo que decía: es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi altura inexpugnable. En otra Biblia dice, mi más alto escondite. Así decía el salmista, él es mi más alto escondite. Entonces todas estas facetas David fue experimentando, el rey David fue experimentando una especie de trato, llamémosle así, o experiencia con el Señor, y lo fue conociendo en diferentes facetas. Lo fue conociendo para que él dijera, el Señor es mi libertador, quiere decir que él lo salvó en más de alguna oportunidad. Él decía, él es mi más alto escondite. Cuando era perseguido, él sabía que el único lugar donde podía estar seguro era en el Señor. Entonces lo conoció en esa faceta. También decía, mi baluarte. Y usted sabe que baluarte es un pentágono, ¿verdad? Entonces él decía, mi baluarte es el Señor. Es decir, mi defensa. En todas esas facetas David lo fue conociendo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de tener experiencias con Él, lo debemos de conocer como Padre, pero lo debemos de conocer como nuestro libertador, como nuestro más alto escondite, como dice también ahí en Salmos. Lo debemos de conocer como nuestro baluarte y así sucesivamente. Pero yo me quiero referir específicamente a 2, como Salvador y Señor. Seguramente usted ha tenido una experiencia con Jesús en donde Él se ha manifestado como su Salvador, como su libertador. Como dice también el Salmo, ¿verdad? Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Estábamos nosotros encadenados, estábamos atados, éramos esclavos del pecado, encarcelados, y entonces apareció el Señor Jesús hace 2000 años y proclamó el año de la libertad para nosotros, el año del jubileo. Se rompieron las cadenas y alcanzamos libertad en Cristo Jesús. Entonces dice Apocalipsis que Él nos lavó con su sangre, nos libertó, dice en la Biblia de las Américas, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tal vez en la manera que lo podemos ver es, vamos a ver 2 ejemplos tal vez. Le voy a poner el primer ejemplo, Lázaro. Fíjese que Lázaro, al parecer, según se deja ver en la Biblia, gozaba de una amistad con Jesús. Entonces de repente Jesús se va a una región y Lázaro empieza a enfermar, y entonces las hermanas de Lázaro mandan a decir, avísenle a Jesús porque él es amigo de nuestro hermano, y díganle, hey, el que tú amas está enfermo. Y le fueron a decir a Jesús. Ellas pensaban que Jesús inmediatamente iba a decir, con mucho gusto. A veces nosotros somos así. Quisiéramos que el Señor lo tuviéramos así, como el 911 era, Señor, y ahorita. Entonces así pensaban Marta y María. Y entonces Jesús se detiene dos días más, porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. No es lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiere para nosotros. Entonces Él se detiene 2 días más. Y cuando Él se detiene 2 días más, Lázaro murió. Vaya pues. Y entonces resulta que lo fueron a enterrar.
Imagínense en el pensamiento que tenía Marta. Si Marta era una mujer afanada, al parecer Marta no amaba la palabra, María sí la amaba. Marta, siempre que Jesús llegaba a la casa de Marta, dice que él se ponía turbada con muchos quehaceres, lejos de recibirla se ponía a trabajar. Entonces se puede imaginar cuando van a enterrar a Lázaro, lo van a enterrar y resulta que ¿qué pensamientos atacarían a Marta y a María? Pongámonos por un momento en el papel de Marta y María. ¡Hala! ¿Cómo es posible? Nosotros lo amamos tanto. Cada vez que él venía a visitarnos, le hacíamos una su mojarrita bien rica y cuando más lo no aparece. ¿Qué cree usted que pasó en la mente de Marta y María? Lo fueron a enterrar. Cuando él ya estaba enterrado, apareció Jesús. Yo me imagino que dijo, ¿así para qué? ¿Ya para qué? Cuando más te necesitaba, no viniste. Apareces cuando ya no te necesitamos. Sin embargo, le dice, ve y llama a María. Y total que se reunieron y le dice, tu hermano resucitará. ¿Sabe qué dijo Marta? Yo sé, le dijo. Se la llevaba de adoctrinada Martita. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y entonces le dice Jesús, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Total que para resumirle, hermano, viene el Señor y aquí es donde voy. Y dice, quiten la piedra. Y entonces dice Marta, Señor, lleve ya. ¿Cuántos días llevaba Lázaro de estar muerto? 4 días. Hermanos, y ya con ya 24 horas un cuerpo entra a un estado de descomposición. Ya imagínense 4 días, ¿cuántas horas eran? Hermana, 96 horas. Híjoles, 96 horas. ¿Están seguros, va? 24 por 4. Oiga, hermano, todas esas horas habían pasado. Eso quiere decir entonces que para el Señor no importa cuánto haya entrado algo en estado de descomposición, que el Señor lo vuelve a reintegrar. Y entonces resulta que después de 4 días, 96 horas, dicen los hermanos, le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué pasó con Lázaro? Salió. Nuestro Señor resucita muertos, le da vida a lo que no tiene, levanta de los muertos al que ya prácticamente está desesperanzado. Y entonces salió Lázaro y dice que salió atado de las manos y atado de los pies. Entonces, ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe qué dijo? Desátenlo y déjenlo ir. En otra Biblia dice, desátenlo. Desátenlo y déjenlo libre. Pero hay una Biblia que me llamó la atención, me parece que es la Código Real, dice, desátenlo y déjenlo ir a su casa. Entonces yo veo que Jesús, como nuestro libertador, viene él y dice, desátenlo, que se vaya, que haga lo que él quiera, está libre. Y yo lo liberté. Le quité sus cadenas, lo levanté entre los muertos. Lázaro es libre. Eso es una figura. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces él nos llamó y dijo, fulano, ven fuera. Y salió usted. Y entonces le dijo a los ángeles, desátenlo y que vaya a atender a su familia. Y lo desataron. Entonces ahí conoció usted a Jesús como su libertador. Diga conmigo, Jesús es mi libertador. Pero ¿sabe qué pasó con Lázaro? Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe qué pasó con Lázaro? ¿Sabe qué pasó con Lázaro? Resucitó. No dice si se fue a su casa. Pero lo que sí dice es que al otro día, en el siguiente capítulo, hermano, se deja ver a Lázaro sentado a la mesa con Jesús. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que los fariseos, porque ese evento, hermano, ese evento fue sonado en Jerusalén.
que Jesús había resucitado a Lázaro. Y entonces cuando vieron a Jesús resucitando a Lázaro, dice que muchos judíos abandonaron el judaísmo y se volvieron a Jesús. Y entonces cuando los principales sacerdotes empezaron a ver esa actitud de los judíos que estaban abandonando el judaísmo, entonces dijeron: maten a Jesús. Y entonces dijeron: está allá en la casa de Lázaro, y Lázaro sentado a la mesa también con él. Pues mátenlo a los dos, porque por culpa de él la gente está abandonando el judaísmo. Entonces, ¿sabe qué veo yo en Lázaro? Primero lo libertaron, y después Lázaro quería estar con el Señor siempre, sentado a la mesa. Sentado a la mesa. Entonces, mire, hay un momento donde Jesús nos hace libres, nos deja en un estado de libertad, con un libre albedrío, y usted decide si lo sigue o no lo sigue. Usted decide si es agradecido o no es agradecido. El Señor no le importa eso. El Señor dice: yo te liberto y sé libre, ve a donde tú quieras, eres libre. Pero entonces viene otra faceta donde tenemos que conocer a Jesús como nuestro Señor. Mira, ves, en la faceta de libertador es Él trabajando en nosotros. Pero en la faceta de Señor es nosotros rindiéndonos a Él. Le voy a poner el otro ejemplo, el último, y entramos al tema. Pablo era perseguidor de la iglesia, era irreprensible en cuanto a la ley. Dice, creció, se hizo fariseo de fariseos, pero resulta que estaba en el lugar equivocado. Cuando empezó a surgir la iglesia de Cristo, él la perseguía, los obligaba a blasfemar, hasta que un día se encontró con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo más adelante? Dice: Pablo, el prisionero de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo: yo era esclavo de la ley, en pocas palabras. Me encontré con Cristo y Él me libertó. Pero ahora yo decidí voluntariamente hacerme su prisionero. Entonces él dice: yo voluntariamente pierdo mis libertades, y no solo lo quiero conocer como mi libertador, sino como mi Señor. Entonces de eso quiero platicarle hoy, porque hay un gran grupo de personas viendo a Jesús como su Salvador y disfrutando su libertad, y otros conociendo a Jesús como su Señor. ¿Usted quiere conocer a Jesús como su Señor? Mire, pues, le voy a leer unos versículos y entramos a la temática. Mire que dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué hay donde está el Espíritu del Señor? Libertad. Pero entonces dice el siguiente versículo: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Diga conmigo: estamos siendo transformados. Diga conmigo otra vez: estamos siendo transformados. Es importante que creamos eso, que estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pero mire cómo dice esta Biblia, Larcas Fernández: y como todos nosotros llevamos el rostro descubierto, reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando, dice, vamos incorporando su imagen cada vez más perfectamente bajo el influjo del Señor. Entonces aquí yo veo un punto, un detalle que me llamó la atención. Cuando nosotros evolucionamos a ver a Jesús como Señor, y hay otro dato importante, fíjese que el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo también es Señor. Y otra cosa que vamos a ver si todavía llegamos ahí. Mire, usted ya se encontró con Jesús. El primer encuentro con Dios fue con Jesús. Ahora tiene que venir el segundo encuentro. Tiene que ser con el Espíritu Santo.
El último encuentro va a ser con el Padre. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces con Jesús usted ya se encontró. Diga conmigo, ya me encontré con Jesús. Pero ahora usted tiene que encontrarse con el Espíritu Santo. Y entonces en el trato del Espíritu Santo usted va a incorporar la imagen del Cordero. Porque ¿cómo? Porque mire, al ver a Jesús como Señor tenemos que rendir la voluntad, tenemos que verlo como nuestro amo, hacer su voluntad, ya no mi voluntad. ¿Y cómo le vamos a hacer si venimos amañados, venimos con malas mañas? Entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo y dice, ven, hijito, me voy a convertir en tu Señor, dice el Espíritu Santo, vas a fluir bajo mi ministerio, pero yo voy a incorporar dentro de ti la imagen del Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando estaba en la tierra? Dice que cuando él estaba hablando con la samaritana y sus discípulos habían ido a buscar algo de comer, cuando regresaron dice que le dijeron, le ofrecieron comida. Y dijo él, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Así dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuál era la comida del Señor? Hacer la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos cuesta y para eso nos dejaron el ministerio del Espíritu. Les leo el otro versículo y luego le explico. Dice en 1 Corintios 12:3, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Llevarnos ante Jesús como Señor, conocerlo en la faceta de Señor. Hermano, entonces como iglesia yo quiero invitarlo a que conozcamos a Jesús como Señor. Levante su mano y diga conmigo, quiero conocer a Jesús como mi Señor. Y le voy a explicar qué quiere decir Señor en el griego y luego le voy a poner unos ejemplos. Mire pues, dice que la palabra Señor viene del griego kurios, que quiere decir supremo en autoridad, quiere decir controlador. O sea que cuando usted está diciendo mi Señor, está diciendo mi controlador. Es decir, ya no me mando solo, tengo un controlador. Quiere decir también dueño. Tengo dueño, usted tiene dueño. Dígale hermano que está a su lado, tenemos dueño, dígale. El apóstol Pablo en Gálatas también dice, de aquí en adelante nadie me moleste, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él sabía que tenía dueño y su dueño era Jesús. Dígale hermano que está a su lado, tu dueño es Jesús, dígale. O mejor dígale, mi dueño es Jesús. Entonces miremos este versículo. Sentemos tal vez dos puntos importantes para ir al tema. Mire que dijo el Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo veo, según este versículo, una cosa es que nosotros digamos o hablemos y otra cosa es que hagamos. Entonces en el señorío de Cristo no se trata de hablar, se trata de hacer. Ya no se trata entonces de repetir, se trata de hacer. Eso nos habla de práctica, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, hacer, el verbo hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y otro versículo dice así, en Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor,
y no hacen. ¿Se da cuenta que el señorío está relacionado con el hacer? El señorío de Cristo está relacionado con acciones, está relacionado con obras, no con hablar. Entonces dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Eso quiere decir entonces que si afirmamos que Él es nuestro Señor, vamos a hacer lógicamente lo que Él nos dice. Y entonces encontramos en Malaquías, capítulo 1 y versículo 6, mira lo que dice Malaquías: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. El hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Y entonces dice, pues si yo, está hablando Dios, soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo el Señor, ustedes me dicen Señor, le está diciendo a los sacerdotes ahí, pero si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor que ustedes me tienen? Entonces aquí ya llevamos dos cosas. La primera es el señorío, dijimos que está relacionado con el hacer. Y número dos, el señorío está relacionado con el temor, con el respeto que yo le voy a tener a Él. Es decir, cuando evoluciono a ver a Jesús como mi Señor, porque una cosa es decirle el Señor y otra cosa es decirle mi Señor. Ya le voy a poner el ejemplo de algunas personas que le llamaron mi Señor. Entonces cuando yo evoluciono a llamarlo mi Señor, entonces quiere decir que yo ya entré a otro grado de conocimiento en donde lo voy a respetar, en donde le voy a tener temor. En la faceta de libertador no necesariamente usted va a tener temor de Él. ¿Qué estaba haciendo usted cuando Él lo libertó? Ninguno de los que están acá lo encontró el Señor Jesús ayunando. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo encontró? Pecando. A unos amargados, a otros ¿qué? A otros y a otras como la samaritana. A otros los encontró como el faraón, endurecidos. A otros como Nabal, emborrachándose y duros de corazón. No se encontró mal. No se encontró mal. Pero ahora cuando lo conocemos como Señor, entonces debemos de evolucionar a tener un grado de respeto. Es decir, mi mente cambió, mi mente se renovó y ahora Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor y yo a Él lo respeto y no voy a hacer nada sin el consentimiento de Él, no voy a hacer nada sin la voluntad de Él, ya no me mando solo, tengo dueño, tengo un amo, tengo un controlador. ¿Se da cuenta? ¿A dónde debemos de evolucionar? A ver a Jesús como mi amo y como mi controlador. Ahí ya cambia. Porque entonces uno teniendo libertad, uno voluntariamente rinde su libertad a Él. Entonces le voy a poner aquí algunos ejemplos, le voy a poner algunos ejemplos, hermano, de personas que le llamaron a Jesús mi Señor. Miremos el primero. Filipenses 3:8. Note que no le dijeron el Señor. Porque mire, Jesús, aunque no le digamos Señor, Él sigue siendo Señor. Diga conmigo, Jesús es Señor. Aunque le diga a usted Señor o no le diga Señor, Él seguirá siendo Señor. Entonces otra cosa es que le digamos, tú eres mi Señor. Ahí ya cambió la cosa. ¿Cómo vemos a Jesús? Yo lo veo como mi Señor. Entonces miremos a varias personas, entre ellos miramos al apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice, pero aún más, incluso todas las demás cosas las considero como pérdida. Miren, leamos el contexto del apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:8. Filipenses 3, ¿qué?
Vamos a leer desde el 6. Miremos el currículum del apóstol Pablo. Mire, a partir del 5 dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En una de las Biblias dice hebreo de pura cepa, dice. Vamos a ver si lo tengo acá. Mire cómo dice esta Biblia: fui fariseo, ardiente perseguidor de la iglesia. Esta Biblia: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Tremendo. Mire, esta es, mire: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Es decir, no era mezclado, era hebreo de pura cepa. Entonces viene él y con todos esos atributos que él tenía, dice: pero aún más, incluso todas las demás cosas las considero como pérdida. Es decir, el ser hebreo de pura cepa, el ser fariseo, el ser irreprensible, el ser todos los títulos que él podía ostentar en su religión judía, dice el apóstol Pablo, yo las considero como pérdida, comparadas con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero esta Biblia tiene un detalle que a mí me llamó la atención, que otras no la tienen. Pero quiero enfocarle específicamente donde dice Cristo Jesús mi Señor. Diga conmigo: Cristo Jesús mi Señor. Entonces dice: Cristo Jesús mi Señor, por quien me dejé despojar. Así dice esta Biblia, se lo voy a volver a poner: Cristo Jesús mi Señor, por quien me dejé despojar de todo. Entonces, hermano, ¿cómo llegar a ese nivel? Porque ¿cuántos cristianos habrán en el mundo entero? ¿Y cuántos de los que están en el mundo entero ya evolucionaron a ver a Jesús como su Señor? Porque en el pueblo de Cristo hay muchos que lo ven como su Salvador, como su libertador, como su Dios, y eso está bueno. Pero ya cuando lo miramos como Señor, ahí la cosa cambió, ahí uno ya rindió su voluntad, ahí ya rindió prácticamente su personalidad, ahí ya se dejó despojar de todo. Porque a veces, hermano, queremos disfrutar de los beneficios de Dios, pero resulta que no lo queremos respetar. Eso sería, imagínense, como una hermana, va el hermano, busca esposa, y a esa condición llegó Sara. ¿Sabe cómo le llamaba Sara? Abraham. ¿Sabe cómo le llamaba? Le decía, mi Señor, le decía. Mi Baal, decía Sara. Pero entonces, mire, eso es como que una hermana se case con alguien, pero no se comprometa de verdad con su marido. Porque cuando ya alguien ve a Jesús como su Señor, allí ya se comprometió. Aquí le hago una pregunta, hermano: ¿y usted estará comprometido con el Señor? Pregúntale al hermano que está a su lado, dígale: ¿estás comprometido con el Señor? ¿Ya te comprometiste? ¿O le estás coqueteando a alguien más? Imagínese, hermano, imagínese, está usted con su amado Jesús de Nazaret, usted se quiere enamorar de él, está enamorado, y entonces le dice: mira, hija, pero tienes que verme como Señor. Comprometido, ojos solo para él, sentimientos para él, sentidos para él. Pero cuando no está comprometido, mira otros Baales por ahí, suspira por ellos. Pero cuando estás comprometido, dice: no, a mí no me interesa otra cosa, yo solo quiero a mi Señor, y como lo quiero a Él, me voy a despojar, me voy a dejar despojar
de todo. ¿Qué sería eso? Que me voy a dejar despojar. Va, está bien. Esto no me gusta, vaya. Te lo voy a quitar, vaya. Nos dejamos despojar de nuestro Señor. Pero mire que dice ahí, dice esta Biblia, Eusejo, de todo. Levante su mano, diga conmigo, mi Señor, me quiero dejar despojar de todo. ¿Qué es eso todo? Ira, rencor, celos. Imagínense que le diga, hijito, entrégame esos celos. Mucho clavo le haces a tu mujer, muy celoso. Mucho clavo le haces a tu marido. El pobrecito trabajando está y tú echándole encima a 6 mujeres más. Muy celosa, entrégame eso. Esa envidia, entrégamela. Esa avaricia, dejas de ir a la iglesia porque piensas que vas a acumular más dinero. Entrégame eso, entrégame. Me voy a dejar despojar de todo. Cuando llegó a ese nivel, usted dice, Señor, te rindo toda mi vida. El apóstol Pablo consideró todas las cosas como basura. Y dijo, no vale nada, esto es una pérdida, lo considero como basura. Yo quiero ganar a mi Señor. Ah, qué glorioso eso. Jesús mi Señor. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, Jesús es mi Señor. Le da un aplauso a su Señor. Esa ya es otra faceta. Esa ya es otra faceta. Porque cuando es su libertador está disfrutando la libertad de Él. Pero cuando ya lo conoce como su Señor, usted se está dejando despojar por amor de Él. Porque le está diciendo, tú mandas, tú eres mi amo, tú eres mi controlador, tú eres mi dueño, voy a hacer lo que tú me digas. Volvamos al ejemplo del matrimonio. Cuando se está conociendo una pareja, el uno ni el otro no están, solo se enamoran y todo ese asunto. Pero ya cuando llegan a estar ya bien, se casaron y viven juntos, ya empiezan las cosas, empiezan a cambiar. Haceme café, le dice. Dame tú el gasto. Fíjese que la novia no le puede pedir gasto al novio. Hey, mira, ¿te querés casar conmigo? Dame todo tu gasto. ¡Ja! Ahí mismo se arrepiente el fulano. Ya casados y le dice, hey, amor, por favor, el gasto. Y no puede decir, no quiero, ponete pilas, le dice, dame el gasto. Ya cambió. Entonces ahora nosotros debemos de evolucionar en nuestra fe a un compromiso con el Señor. ¿Se quiere poner el anillo de compromiso usted, hermano? No sé de dónde surgió esa costumbre de los anillos y todo, de compromiso, pero usted le ve a alguien un anillo y dice, ahí se está comprometido. ¿Se quiere comprometer usted con su Señor? Dígale, hermano que está a su lado, dígale, comprometámonos con el Señor. Pero ya comprometido, hermano, se va a convertir en su controlador, en su dueño. Entonces, y fíjese que es una evolución tan hermosa que debe llegar usted al extremo. Vamos a ver, lo voy a poner acá, creo que traje un versículo. Mire, ¿cómo ve usted la voluntad de Dios? Por ejemplo, mire este pasaje. En el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Estamos viendo a Jesús como mi Señor. Entonces le dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Pero mire ya en este versículo que dice, me deleito.
me deleito, diga conmigo, me deleito en hacer tu voluntad. Imagínese hacer la voluntad, volverla un deleite. Un deleite. Ese es otro nivel. Solo aquellos que llegaron a ver a Jesús como su Señor. La otra persona, ya se me fue el tiempo, aquí me voy a quedar tal vez con este. Mire, María Magdalena. Aquí fue cuando llegaron a sepultar al Señor Jesús. Y entonces está Jesús. Según María, Jesús estaba ahí. Nosotros sabemos que Él no estaba ahí, porque fíjese que Él subió a la cruz. Ahí no le quitaron la vida, Él la entregó. Él traía un mandamiento, este mandamiento recibí de mi Padre, dice, el dar mi vida y volverla a tomar. Entonces en la cruz a Él no lo mataron, Él la entregó. Y entonces cuando Él entregó su vida, Él la volvió a tomar cuando lo llevaron a la tumba. Y luego se fue al lago de fuego. Y allí entregó su vida por nosotros. Entonces viene María, lo va a buscar, María Magdalena. Entonces van a buscar a Jesús. Y entonces me parece que llega Pedro y Juan. Y entonces viene... Ellos pensaban que se habían robado el cuerpo del Señor. Salieron corriendo. Nosotros los varones somos muy superficiales. No hay nada, dice, y salían, se fueron. Pero María se quedó afuera de la tumba. Se quedó llorando. Y entonces llorando, por eso, hermano, por eso no seamos tan precipitados. María se quedó ahí. Se puso a llorar y entonces de repente dice, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Al que se queda de último, hermano, el Señor siempre le habla. ¿Por qué lloras? Le preguntaron. Y entonces dijo ella, porque se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor. Otra mujer, no, primero Pablo, después María Magdalena. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Pero vamos a avanzar unos versículos más adelante, cuando ya está hablando con Jesús. Entonces dice que Jesús viene y le dice, María. Mire, si usted ve a Jesús como su Señor, usted va a tener identidad. ¿Sabía usted que Jesús se sabe su nombre? Se lo sabe. Se lo sabe. Jesús se sabe su nombre. Dice que a todas las estrellas llama por su nombre. A Samuel, hermano, Samuel estaba durmiendo y dice que se le apareció el Señor y le dijo, Samuel, Samuel. Sabía su nombre. Con María, le dijo, María. Le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo, aquí lo reconoció, le dijo en hebreo, Raboni. Pero estas Biblias traducen que quiere decir maestro. Cuando vamos a investigar ahí dice que esta palabra Raboni era una expresión que se daba únicamente al presidente del Sanedrín y que también significaba Raboni, mi gran Señor. Entonces eso quiere decir que María no solo consideró a Jesús como mi Señor, sino que lo consideró como mi gran Señor. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jesús le dice, hey, María. Pero ahora leamos el contexto. Juan 20:16. Vamos a ir ahora a Juan 20:16 y aquí terminamos, que ya se me fue el tiempo. Juan 20:16. Mire, Jesús le dijo, María, identidad. Identidad. Solo los que reconocen a Jesús como Señor tienen identidad. ¿Saben quiénes son? ¿Saben a qué han venido a la tierra? ¿Saben que tienen un propósito, un programa en la tierra? ¿Sabe a dónde van? Mire, pregúntele al hermano que está a su lado, ¿cuál es tu destino, hermano? Dígale, pregúntele, a ver si sabe.
¿Qué le contestó? Usted tiene destino. Usted tiene destino. Su destino no es morirse acá y que lo entierren y se acabó. Su destino es Sión. Diga conmigo, mi destino es Sión, es volver a la casa del Padre. Ese es su destino. Aleluya. Tiene identidad. Entonces mire pues, Jesús le dijo, María, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, mi gran Señor. Pero aquí entonces miramos la sujeción de María. Jesús le dijo, suéltame. En otras Biblias dice, no me detengas. En otra dice, deja de estarme tocando. Porque dicen, vení, mijo, vení. Dicen algunos eruditos, yo no sé griego, pero dicen los eruditos que cuando María vio al Señor Jesús, no lo creía. Y pensó que era un espíritu y empezó así, ¿ve? Así, mire, no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Yo tuve un accidente en una oportunidad, en un bus que iba, el bus se quedó sin frenos y se fue a estrellar a un lugar, y cuando levanté la cabeza estaba un árbol sobre mí y unos llorando, y total que otros se habían muerto, y yo dije, ¿será que me morí? Decía yo, porque como uno no ha experimentado esa cosa, entonces yo me hacía así. Si me hacía así y estoy vivo, dije, porque me dolía, ¿va? Entonces, no sé si usted ha experimentado eso. Entonces viene María y empezó a hacer eso, ¿eh? Dicen los expertos, así ve, a contemplar, ¿será este de carne o estoy viendo un espíritu? Decía María. Por eso le dijo, deja de tocarme. Gracias. En otra Biblia le dijo, deja de colgarte de mí. Da a entender como que se emocionó y se colgó. Ey, María, le dijo, detente, no he subido a mi Padre. Y entonces dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor. O sea que ver a Jesús como Señor, en pocas palabras lo que le está diciendo, hey, suéltame ya, no me detengas. Ella pensó que estaba en la misma dispensación de Jesús hecho carne. Ya me lo encontré, ya me rayé, nadie lo ha visto, solo yo aquí me voy a quedar con él, resucitado. No, le dijo el Señor, ve a mis hermanos y dile, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, tienes algo que hacer. Si soy tu Señor, ve a hacer lo que yo te digo. Ese es otro nivel. Entonces, cuando miramos a Jesús como Señor, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso. María quería quedarse deteniendo ahí, contemplando al Señor. No, le dijo, ¿sabes qué? Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. En pocas palabras, otra cosa que vemos acá es que a María se le reveló que Dios era nuestro Padre. Y fue y anunció. Fue y anunció. Entonces, ¿cuál es el mensaje entonces, hermano? Ya no pude avanzar. ¿Cuál es el mensaje entonces? Compromiso. Levanten la mano todos los que están casados acá, hermano, o unidos. Mire, usted para llegar a formar un matrimonio tuvo que comprometerse. Tuvo que comprometerse. Tuvo que llegar a una decisión de decir, no sé cómo me va a ir, pero me voy a ir con este hombre, dijo. ¿Sabe qué contestó Rebeca? Le preguntaron, ¿irás tú con este varón? ¿Sabe qué dijo ella? Sí, iré. Así entre nos, hermanas, no responda ni nada. ¿Pero qué le vio usted a su marido para irse con él? Porque en primer lugar no lo conocía. Bueno, algunos tuvieron ese privilegio, pero otros no. ¿Qué le vio?
Como me dijo un amigo, eso de casarse es cosa seria, porque uno no sabe qué tipo de persona es la otra. Usted se arriesgó cuando se unió a su esposo o a su esposa, se arriesgó. Yo no he visto hasta ahorita a ninguna mujer que le diga al varón: hey, ¿te quieres casar conmigo? Y que le digas: está, con mucho gusto, pero me puedes traer antecedentes penales, policíacos, examen. No veo a nadie que le diga así, sino que le confía y le dice: sí, mi amor, le dice, me voy contigo. Se comprometió, se decidió. Fíjese que le habló su mamá y le dijo: mijita, no, hombre, no, mijita. Mira que ese muchacho es parrandero. Bueno, usted ya no, gracias a Dios. Mira que ese muchacho, no, dijo. De todas formas va a ser mío, no tuyo, le dijo. Se fue. Se comprometió. Ahora le hago una pregunta: ¿se quiere comprometer usted con Jesús? ¿Quiere hacer compromiso con Jesús? ¿O va a quedar así todavía? Así, no, yo ahí vamos a ver. Lo que pasa que así como Salvador, hermano, mi Salvador, lo que usted quiera, como su Señor, pierde libertades. Pierde libertades. Mire, volvamos ejemplo al matrimonio. El que se casó perdió libertades. Cuando se casó, usted perdió el 50% de libertad. Cuando vino el primer hijo, perdió el 100%. Solo un amén, aunque no lo crea, pero la perdió. Ya no es igual. Voy a ir con mis amigos a ver fútbol. Vaya y tárdese 5 horas a ver cómo encuentra a la mujer. No lo encuentra así: ay, mi amorcito, ya vino de ver el fútbol, mi amorcito, aquí está su caldito de gallina, mire, mi amor. ¡Ja! ¿Cómo va a estar? Perdió libertades. Ahora, le va a ir bien si la pierde con su Señor. Le va a ir bien. Le da un aplauso a su Señor. Perder nuestra libertad. Imagínese decirle: Señor, por amor, hoy decido voluntariamente entregarte mi libertad. Hágase tu voluntad, no la mía. Póngase de pie. Póngase de pie y dígale: Jesús, mi Señor. No sé cuánto tiempo ha caminado usted con Cristo, pero hoy el mensaje es compromiso. Obviamente, llegar a ese nivel de su Señor, tiene que venir el Espíritu Santo a convencerlo. Yo quiero ministrarle un momento, pero quiero orar un momento por usted y por los hermanos que nos están viendo, y luego le ministro. Levante su mano, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu Espíritu Santo. Nos rendimos completamente a ti. Con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos que la imagen de tu Hijo amado se vaya incorporando en nosotros. Queremos rendirnos a ti y entregarte nuestra voluntad, verte como nuestro Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a rendirte nuestra voluntad. Sabemos que tenemos libre albedrío, pero voluntariamente, a la manera del apóstol Pablo, queremos llegar delante de ti y decirte: quiero ser tu prisionero, tu esclavo por amor. Que tú gobiernes mi vida, gobiernes mi corazón, mis sentimientos. Que hay cosas que a mí
voluntariamente no me agradan en mis sentimientos, pero que a ti sí te agradan, las queremos hacer. Y las que no te agradan a ti, no las queremos hacer. Te rendimos nuestros sentimientos. Ríndale sus sentimientos, hermano. Ahí en los sentimientos a veces se arropa el rencor. Ahí se acomoda el rencor, el resentimiento, el odio. Pero cuando usted le rinde su corazón al Señor, Él va a quitar todo eso.